¿Alguien más? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Arnoldo. Yo pensaría que, según medio vi como unas 10 líneas del documento, podría hablar de la salud, por ejemplo, yo podría dar como ejemplo el COVID que pasó a nivel mundial. Muchas gracias, muy amables. Bueno, sí tuvieron la oportunidad de verlo por ahí. Edwin, no sé, nos quería comentar. Buenas noches, licenciada. Pues considero que al hablar de derecho internacional, nos estamos refiriendo a un derecho aplicable a todo el mundo, como se dice, no solo a un país determinado, y hace la referencia que va enfocado a la humanidad, ¿verdad? A la protección de esos principios que nos rigen en la salud, la educación, la vivienda, y que nos debe proteger este derecho y aplicado internacionalmente, ¿verdad? Muchas gracias, Edwin, muy amable. Porque Mario y luego Pablo. ¿No se tienen su manita levantada? Disculpe, licenciada, se me olvidó bajarla de plano. Okay. Muy bien, gracias, Jorge Mario. ¿Y Juan Pablo? Solo quería agregar, tal vez que en este caso se referiría más a la conducción de hostilidades y los estatutos de combatientes y principios de guerra. Muchas gracias, muy amables por sus aportes. Y me alegra que ya algunos lo vieron, no solo escribieron ahí, gracias, Lick, sino que sí le entraron ahí a ver un poquito, ¿verdad? Ahí está colgado en el sitio, en el área de anuncios, ¿verdad? Para todos, por favor, véanlo, porque léanlo el día lunes. El día lunes, con el licenciado tiene previsto una hoja de trabajo que van a realizar en base a algunos cuestionamientos que les hará en base a este documento y a unos videos que esperamos poder ver el día de hoy. En cuanto a qué es, cómo se integra, qué contenido tiene y diferencias entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, en los cuales ustedes ya para este punto del curso pues ya tienen una concepción más completa, ¿verdad? De lo que son los derechos humanos, su definición, características y todo lo que compete y relaciona la aplicación de los derechos humanos y el respeto a los derechos humanos. Vamos a enfocarnos entonces en cuanto a qué es este derecho internacional humanitario, aunque el documento tiene similitudes y diferencias, ¿verdad? Para que los podamos comprender, sí hay más diferencias y es en lo que nos vamos a enfocar esta noche. El derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos se derivan, ambos derechos, ambos conjuntos de normas son ramas del derecho internacional, ¿verdad? Son ramas del derecho internacional. Aún así, se consideran y se determinan más las diferencias que tienen los mismos. Porque, pues, para la época en la cual fueron construidos, fueron desarrollados, se dieron inicios a la conformación de ese conjunto de normativas, dista mucho y refiere a diferentes circunstancias históricas en las cuales surgen cada uno de ellos. Asimismo, también ese es el punto principal, considero yo, dentro de las diferentes circunstancias que veremos, que hace la diferencia entre estos dos. El momento también de aplicación de los mismos. Ya ahí ustedes refirieron a algunos de ustedes, ¿verdad? En la época en la cual entran en vigencia los derechos del derecho internacional humanitario. Nos referimos cuando hablamos del derecho humanitario, a todo aquello humanitario y qué conceptos nos vienen cuando nos referimos a la humanidad, a una condición humanitaria de ayuda, ¿verdad? De protección, eso es lo que nos viene pues a la mente, ¿verdad? Cuando escuchamos, cuando vemos el concepto humanitario. Sí, me parece. ¿Walfred? Sí, buenas noches, licenciada. Buenas Quizá noches. el ejemplo es lo que está sucediendo ahorita aquí en Guatemala con el tema de la migración de muchos venezolanos que están entrando aquí. Ese es como el derecho humanitario, ¿verdad? O sea, es muy diferente al derecho humano que realmente conocemos. Eso es por un lado. Y lo otro, no sé si esta semana en El Salvador el presidente Bukele habló sobre los derechos humanos
pero cuestionó el derecho humano de los privados de libertad. ¿Entra también este tema aquí? No, Walfred, no entra ni uno ni el otro, Walfred. Refería al concepto de humanitario en cuanto a la humanidad, a la protección de la persona, y que los derechos humanos, el derecho humanitario, ambos coinciden en ese punto. Pero ahorita veremos. El derecho internacional humanitario, entonces, les hacía referencia a que más va a hacer diferencia en cuanto a en qué momento se aplica. Y principalmente la finalidad del derecho internacional humanitario va a ser en una aplicación cuando nos encontremos en un estado de guerra, en un estado de conflictos, ya sea un conflicto, una guerra internacional, o sea, entre dos o varios estados, o bien dentro de un conflicto interno, una guerra interna con un grupo interno dentro de un estado. ¿Qué es lo que refiere dentro de los convenios, que es el fundamento de donde surge este derecho internacional humanitario, de los convenios de Ginebra? Ahí hace una clasificación entre un conflicto internacional y uno no internacional, que va más vinculado a lo que nosotros conocemos como un conflicto interno. Entonces, encontramos dentro de las primeras diferencias, los derechos humanos se aplican en todo momento. Se entendería que en todo momento de paz, en todo momento en donde no hay guerra, donde no hay conflictos, ahí están vigentes y se aplican los derechos humanos, ¿verdad? El derecho internacional humanitario se va a aplicar cuando exista una guerra, cuando exista un conflicto. En ese momento los derechos humanos no están, solo estoy aquí admitiendo algunos, en ese momento los derechos humanos no están en vigencia, sino que es el derecho internacional humanitario el que rige esa condición de hostilidad, de conflictividad, de guerra, ¿verdad? Esos son los que se aplican. Dentro del documento, muy interesante el documento que ustedes tienen ahí, bastante didáctico en cuanto a que nos hace un desarrollo de qué es el derecho internacional humanitario y su diferencia y similitud con los derechos humanos en forma de preguntas. Y comienzo pues indicando, ¿verdad? ¿Qué es entonces ese derecho internacional humanitario? Va a ser ese conjunto de normas internacionales, que son convencionales, consuetudinarias, que están destinadas a resolver los problemas causados directamente por conflictos armados internacionales o no internacionales, como les refería, ¿verdad? Los no internacionales son conflictos internos. Protege a las personas y los bienes afectados o que puedan resultar afectados por un conflicto armado, y limita el derecho de las partes que se encuentran en el conflicto armado, ¿verdad? Va a limitar el derecho de cada una de las partes para que puedan elegir los métodos y medios de hacer la guerra. También es conocido como el derecho de la guerra, el derecho en la guerra, y hasta se ha mencionado, ¿verdad? Que hasta la guerra tiene límites, hasta la guerra tiene normas, reglas, regulaciones que se tienen que observar, aun y cuando estemos en un conflicto armado, estemos en una guerra, ¿verdad? Entonces van a ser este conjunto de derechos que, si bien tiende a proteger a la persona, a la integridad, a la vida, a la integridad de la persona, a la dignidad, a la salud y todos esos derechos que conocemos en derechos humanos, pero lo va a hacer en el ámbito de una guerra, dentro de una guerra. Permítanme que estoy aquí admitiendo. Eso es el derecho internacional humanitario, ¿verdad? Ese conjunto de normas que van a observarse, que tienen que observar las partes dentro del conflicto, ¿verdad? Para proteger a la persona, a los bienes, a los civiles, a quienes han depuesto las armas, a los detenidos, a las víctimas, a los enfermos, a todas las personas que como consecuencia dentro de un conflicto armado se encuentran dentro del mismo, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra regulado? En los 4 convenios de Ginebra, ¿verdad? Ahí encontramos este derecho internacional y los protocolos que se han creado al respecto. ¿Qué más tenemos por aquí? Los derechos humanos, pues como ustedes saben, ¿verdad? Van a ser también todo este conjunto de normas internacionales que estipula el comportamiento, beneficios que las personas o grupos deben de esperar y pueden exigir de los estados, ¿verdad? Ahí yo creo que ustedes ya han desarrollado bastante en cuanto a qué son los derechos humanos. Encontramos
también una serie, en cuanto a los derechos internacionales, a los derechos humanos, encontramos una serie de convenios, convenciones, pactos, declaraciones que regulan, ¿verdad?, los derechos humanos en forma internacional. Tenemos una amplia gama de instrumentos que lo regulan. ¿Cuándo se aplican estos derechos internacionales humanitarios? ¿En qué momento? En tiempo y dentro de los conflictos armados, ¿verdad? Es ese derecho el que se aplica. Algunas diferencias que también podemos establecer con los derechos humanos es que, ¿recuerdan ustedes que hay derechos humanos que pueden derogarse o que el Estado no asegura su efectivo cumplimiento? ¿En qué momento el Estado no asegura el cumplimiento de estos derechos? Damaris, en los estados de excepción, precisamente. Entonces, quiere decir que los derechos humanos admiten, ¿verdad?, en época de paz, en época de no guerra, diríamos, ¿verdad?, de no conflictividad, está en observancia, en vigencia, los derechos humanos. Y estos, a su vez, admiten algunas derogaciones o inobservancias de algunos en circunstancias, en situaciones establecidas en la ley, en la Constitución, ¿verdad? Ahora bien, los derechos del derecho internacional humanitario, cuando entran en vigencia, quiere decir que estamos en un conflicto o estamos en guerra y entran a regular, entran en vigencia este conjunto de normas que se encuentran en estos convenios de Ginebra y en el protocolo, estos sí no admiten ninguna excepción. Estos no admiten ninguna derogatoria. Esa es una diferencia que encontrarán ustedes en el texto en cuanto a esta categoría de derechos. ¿Quién debe aplicar las disposiciones de uno y de otro? ¿Quiénes están obligados a cumplir, a aplicar los derechos humanos en nuestro país? En el Estado. La Procuraduría. El Procurador de Derechos Humanos. ¿Quién está obligado a aplicar las disposiciones de los derechos humanos? El Procurador. El Estado. El Estado. El Ejecutivo. El Estado. El Estado, ¿verdad? En el derecho internacional de los derechos humanos se imponen obligaciones a los estados, ¿verdad? Y sus relaciones a los gobernantes, a los gobiernos y sus relaciones con los individuos, con las personas, ¿verdad? Ellos están obligados al cumplimiento de esas normas, a proteger, a velar, porque estos derechos sean efectivos, se cumplan. El único que viola derechos humanos es el Estado. El Estado. Si es su obligación, entonces, si él es el único que está obligado a protegerlos, a hacerlos válidos, a que se desarrollen, él es el único que puede violar los mismos. En cuanto a qué, los derechos que se derivan, las obligaciones que se derivan del derecho internacional humanitario, acá debe de ser aplicado y están obligados a observarlo todas las partes dentro de un conflicto armado. Es decir, que todos los que están dentro del conflicto deben acatar estos derechos, siendo las partes acá los estados que se encuentren implicados, ¿verdad? Si se tratara de un derecho internacional, o bien en los conflictos internos, los grupos que combaten internamente contra el Estado, ¿verdad? O que combaten entre ellos mismos, porque puede ser un conflicto que sea entre grupos que se esté dando, ¿no? Entonces, ¿quiénes están obligados? Los que participan, los que son parte del conflicto. Ellos deben de cumplir con las normas y las obligaciones que tiene este conjunto de normas. Vamos a ver qué otro elemento interesante, importante que destacar por acá. Bueno, ¿cuál es el sistema de aplicación en el ámbito o en el plan nacional? ¿Cuál es el sistema de aplicación de este conjunto de normas del derecho internacional humanitario? Bueno, el deber de aplicar es tanto los derechos humanos como el derecho internacional humanitario es de los estados, ¿verdad? En primer lugar, corresponde a los estados. Hay obligaciones que se derivan de los convenios en cuanto a la traducción de estos tratados de derecho internacional, a la prevención y el castigo de los crímenes de guerra, ¿verdad? A la protección de los emblemas de la Cruz Roja y otros insignias y emblemas que tienen identificados.
a la difusión del derecho internacional humanitario, muy importante, porque este tema que estamos abordando esta noche, solamente la sección G y H de Derechos Humanos de la facultad son los únicos en los cuales se desarrolla este tema, ¿verdad? Por ese compromiso de formación que tuvo el licenciado Franklin Azurdia y la relación que tiene con el Comité de la Cruz Roja Internacional, adquirió, ¿verdad? El deseo y adquirió la obligación, ¿verdad?, de esta difusión que se debe dar. Y entonces solamente estas dos secciones en nuestra facultad son las únicas que escuchan, que tienen este conocimiento, ¿verdad?, en cuanto a conversar sobre qué son este conjunto de normas, porque lamentablemente no lo tenemos dentro del pensum de ningún otro curso, ni en Derecho Internacional no lo tenemos, ¿verdad? Entonces, pues la difusión de estos derechos, ¿verdad?, de este conjunto, esta rama del derecho es solamente, ¿verdad?, en este caso, en la Facultad de San Carlos, solamente en estas dos secciones se da. Y la formación, muy importante también, que también se busca a través de estos convenios, se busca que más personas, que profesionales, pues se formen, ¿verdad? Se formen en el conocimiento de este derecho y que sirvan y que coadyuven en la asesoría jurídica de las Fuerzas Armadas de los Estados. Esa es una obligación y es un interés y un objetivo que tienen el derecho internacional humanitario, estar formados en esta categoría de derechos, ¿verdad? Para el momento, formarse en tiempos de paz, para en el momento que se encuentren en un conflicto, en una guerra, ¿verdad? Entonces, no sé quiénes por primera vez escuchan este tema y hacen una referencia a una relación sobre realmente qué es lo que conlleva el derecho internacional humanitario. Me imagino que algunos hoy por primera vez lo escuchan. Entonces, es una temática muy importante que no se aborda, como les digo, lamentablemente, con la importancia que se debe de dar. Este tema, como les decía, este documento que ya tienen ustedes ahí en su espacio de anuncios de Classroom, lo vamos a utilizar y ustedes lo van a leer con mayor detenimiento, ¿verdad? Para el próximo lunes, que el licenciado tiene prevista la actividad sobre una hoja de trabajo para resolver con la información que tenemos por acá. Y quisiera saber quién me puede apoyar con reproducir un video, porque voy a hacer mi intento, que creo yo que será un intento fallido, número, no sé cuál ya, porque lo intenté en la otra sección y no pude reproducir, no se escuchaba. Entonces, ¿alguien me podría colaborar con poder reproducir para no perder 10 minutos valiosos de su tiempo? Y mejor dárselo para que lo reproduzcan, para que me lo compartan en la pantalla. No todos, por favor, solo uno. Si quiere, me lo comparte a mí, licenciada, con mucho gusto. Muchas gracias. Vale, muy fina. Aquí lo voy a poner en el chat si fuera tan amable. Son 3 videos, el primero es de 14 minutos y los siguientes son de 3 minutos, así que no se me vayan a asustar que nos vamos a quedar aquí pegados en esto. Y lo siguiente es quien no tenga la oportunidad de visualizarlo, de escucharlo correctamente porque se encuentren laborando, desplazándose a sus hogares o en actividades laborales, entonces, por favor, véanlo en los siguientes días para prepararse para el día lunes, que también de este contenido será. Ahí está en el chat, Marlene, gracias. Ahorita lo voy a compartir, licenciada. Vaya, muchas gracias. Bueno, entonces vemos que las normas de derechos humanos se aplican en tiempo de no guerra, de no conflictividad, y el derecho internacional humanitario se aplica en tiempo de guerra. ¿Se ve? ¿O lo hago mejor en la computadora? Sí, tal vez porque se ve toda su pantalla y se ve muy pequeñito.
Lo tienes que hacer en la computadora, Marlene, si no te va a salir todo el teléfono. Está bien, ahorita voy. Dice que intenté y me explicaron, pero no sé, no, si no pude. Ya logran visualizar, ¿no? No, aún no. No, Linda. ¿Ven ustedes tirándose flores ahí? Y hasta enciende otra vez la cámara para que lo miren. Así son ellos, licenciada, no se preocupe. Más el tipo que escribió es un, pero re morboso ese tipo. Y también el que se acaba de reír, licenciada. Al final todos. Ahora Mario, sí ya no ya te lo quiero, logran Mario. visualizar. Sí, Sí se ve. ¿Sí? Solo Ok. agrandar tu No, pantalla. licenciada, no se mira Solo nada. amplía ¿cómo se llama? Ahí estás. Correcto. Pero no se escucha. Ahorita. Bueno. Ok, gracias, Marlene. No se escucha. No se escucha, licenciada. No se escucha, licenciada Marlene, por favor. Fíjese que no sé, no Y es que- sabría por qué es. Fíjese que, y eso, Si quiere mejor alguien más porque no sé por qué jóvenes, alguien no más se nos puede escucha. apoyar ahí con la reproducción. Ahí está en el chat el primer video. Si gusta, puedo intentar yo. Gracias. Muy amable, Julio. Ahora sí Los se seres escucha, humanos siempre Julio, han perdón. recurrido a la... Sí, sí se escucha. Sí se Ahí escucha. está. Sí se Muchas escucha, gracias. licenciada, ahora sí. Julio, ¿podría colocar el primero, el primer enlace? Ahí está, vamos a ver. Oye, el que compartí a las 19:27, el primer Es el enlace. primero que aparece en el chat. Ok. No solo diga usted. Muchas gracias. Es importante conocer el derecho internacional humanitario. Pero más importante aún es respetarlo y hacerlo respetar. Puede ser incluso una cuestión de vida o muerte. La guerra es una práctica humana inmemorial. Cuando estalla un conflicto armado, la humanidad da lugar a la barbarie y a la ley del más fuerte. La brutalidad y el caos se instalan. Las casas, la gente, todo lo conocido se desvanece. Y los primeros que sufren las peores consecuencias son los civiles. Tenía un hogar estable y lo perdí. Lo perdí todo. Todo, todo. Robos, violaciones, expulsiones, masacres y violencia de todo tipo. El rostro doloroso, sangriento, desesperado de la guerra. Y sin embargo, la guerra tiene límites, límites esenciales. Son las normas del derecho internacional humanitario.
Incluso los niños que juegan a la guerra conocen las reglas. Esas reglas establecen cómo hay que comportarse en la guerra y exigen que se respete al adversario. Basadas en la costumbre y forjadas por antiguas civilizaciones, las primeras leyes de la guerra se inspiran también en fuentes éticas y religiosas como la Biblia y el Corán. En 1864, con el impulso de Henri Dunant y del Comité Internacional de la Cruz Roja, comienza a desarrollarse el derecho internacional humanitario moderno. Da origen a una regla capital: proteger a las personas que quedan fuera de combate en el campo de batalla. Con el tiempo, su radio de acción se amplía para proteger a otras víctimas de la guerra y restringir los medios y los métodos bélicos. Organización neutral e independiente, el CICR tiene el mandato de la comunidad internacional de promover el respeto del derecho humanitario. Elaborado especialmente para situaciones de guerra, el derecho internacional humanitario se diferencia de los derechos humanos que se aplican en todas las situaciones. The ICRC has a double responsibility. On the one hand, it has a responsibility to check and identify where violations of international humanitarian law occur and to intervene on the level of the relevant authorities to counter these violations. And on the other hand, the ICRC also has a role to clarify and develop international humanitarian law when necessary. Los convenios de Ginebra fueron ratificados y aceptados por todos los estados. Esos convenios y sus 3 protocolos adicionales tienen una gran variedad, pero todos ellos están inspirados en unas pocas normas fundamentales para garantizar la protección de los civiles, la protección de los heridos y los enfermos, la protección de los detenidos. Cuando los beligerantes no distinguen entre población civil comienza a cundir el terror y se alimenta el ciclo infernal de las represalias. Las personas civiles que no participan directamente en las hostilidades deben ser preservadas de los ataques siempre. En ningún caso se pueden dirigir ataques contra ellas. La inobservancia de esta norma fundamental con frecuencia lleva a las víctimas civiles al camino del éxodo, camino duro y plagado de incertidumbre y sufrimiento. Unfortunately, what we've seen in the last couple of decades is that the main victims of armed conflict are civilians, men, women, and children. That the idea of war between 2 armies who line up on a battlefield and fight each other is long past. Now we see that up to 90% of the casualties of modern warfare are civilians. Proteger a los heridos y los enfermos, sean civiles o militares, enemigos o aliados, es una obligación de los beligerantes. Como tantas veces repitió Henri Dunant, un soldado herido es un hombre fuera de combate. Y también se debe respetar a los socorristas, sus medios de transporte y los hospitales. Los emblemas distintivos de la Cruz Roja, la Media Luna Roja y más recientemente el Cristal Rojo existen para que el personal médico pueda realizar sus actividades en forma segura, pero es difícil garantizar esa seguridad. La protección de los detenidos es un principio esencial de los convenios de Ginebra. Los combatientes capturados y los civiles que caen en poder del adversario tienen derecho a que se respete su vida y su dignidad. Deben ser protegidos contra todo acto de violencia y contra las represalias, sobre todo la tortura. También deben poder intercambiar noticias con sus familiares y beneficiarse de las garantías procesales fundamentales.
En la guerra no todo está permitido. El derecho internacional humanitario prohíbe el empleo de armas de efectos indiscriminados y que causen sufrimientos excesivos. Tras una larga campaña, las minas antipersonal que causan muertes y heridas incluso después de terminadas las hostilidades fueron prohibidas por la Convención de Ottawa en 1997. Hoy en día, las armas que más preocupan son las municiones en racimo. Si bien se avanza hacia su prohibición, nada dice que en el futuro no se desarrollarán nuevas armas, aún más insidiosas. El derecho internacional humanitario tendrá entonces que reglamentar o combatir su empleo. Detrás de expresiones como golpes quirúrgicos o daños colaterales, pueden esconderse implicaciones del derecho humanitario. Los beligerantes deben tomar todas las precauciones posibles para atacar solo a los objetivos militares y abstenerse de lanzar ataques que incidentalmente podrían causar daños civiles excesivos. Los principios de distinción, proporcionalidad y precaución son esenciales, pero lamentablemente no siempre se los respeta. Desde el 11 de septiembre de 2001, el contexto internacional se ha polarizado y han surgido múltiples tensiones. La aparición de redes terror y el programa del terror ha desestabilizado numerosas regiones. Las normas del derecho internacional humanitario se aplican a todas las nuevas situaciones de conflicto armado y tratan de responder a los desafíos actuales. La validez del derecho internacional humanitario a veces es cuestionada por algunos jefes militares y políticos. Cuando no lo ignoran por completo, lo aplican insuficientemente. Es importante responsabilizar a todas las fuerzas que participan en un conflicto. A los estados, por supuesto, pero también a los actores no estatales. Las normas del derecho internacional humanitario rigen para todos los actores de los conflictos, sin excepción, pues la guerra no es monopolio de los estados. A menudo participan grupos rebeldes, insurgentes u otros grupos armados no estatales, o incluso empresas militares privadas, cuya falta de responsabilización es un grave obstáculo para la aplicación del derecho internacional. Y además, es difícil entablar contactos con esos grupos armados. It is very important that the ICRC should put in more effort to speak to them as soon as they have been identified, go into their camps, and try to educate them on the law of armed conflict. Debe lucharse contra el desconocimiento del derecho internacional humanitario. Si las normas del derecho no se conocen, es imposible aplicarlas y respetarlas. These rules are taken from international conventions that your own country has signed. Everybody has a right to be cared for when he or she is wounded. Para que se respete el derecho humanitario, es fundamental que los estados incorporen esas normas en la legislación de su país y en su doctrina militar. Nosotros trabajamos del futuro, del 97 en adelante. Y nuestra labor es así, o sea, es difundir y aplicar el derecho internacional humanitario para dar a conocer esta normativa con el objetivo de prevenir los errores y los horrores que se cometen durante el conflicto armado. En derecho, el crimen reclama castigo. Sin la existencia de sanciones, ¿cómo podría ser eficaz el derecho internacional humanitario? Las personas sospechosas de haber cometido u ordenado cometer infracciones graves de los convenios de Ginebra de cualquier nacionalidad pueden ser enjuiciadas por los tribunales nacionales de cualquier país o por una instancia judicial internacional.
En La Haya, Países Bajos, la Corte Penal Internacional es un tribunal de justicia independiente y permanente que enjuicia a las personas acusadas de los crímenes más graves, es decir, los crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra. Más de 100 países ya han ratificado el estatuto de la Corte, pero ese número todavía no alcanza. International criminal justice has an important function to end impunity. The tribunals have a very important dissuasive function. I wish, however, to point out that we are just at the beginning of a process. Lots of progress has been made over the past 10, 20 years in developing international criminal law and international justice. However, we are just at the beginning of the journey. There's still a way to go before we have a system at the national and international level that counters acts of barbarism amounting to international crimes. Las normas del derecho internacional humanitario son valiosas y eficaces. Cuando se las respeta, preservan a toda la humanidad. Por ello es muy importante que todos conozcamos y apliquemos estas normas. A pesar de sus limitaciones, el derecho internacional humanitario puede proteger a todas las personas afectadas por la brutalidad de la guerra. Muchas gracias, Julio. No sé si nos apoya ahí con los otros dos que son más pequeños. Con gusto, licenciada. Gracias. ¿Alguien nos quiere dar su opinión en tanto que Julio nos apoya? Ahí va. Gracias, Julio. Licenciada, yo le quería hablar violencia hace como un momento. Sí, Lidia. Gracias, Julio. Sí, Lidia. Que eso, hablando de esos derechos que está, bueno, antes de poner el video, por ejemplo, se regula el tipo de armas que pueden utilizar, el tipo de calibre, digamos, el no atacar a los hospitales, por ejemplo, que por ejemplo ahorita se dio esto de que destruyeron un hospital los rusos en Ucrania, algo así, ¿o no? Así por es. ejemplo. Exactamente, hace toda una serie, como vimos ahí, de distinciones y se basa en tres principios fundamentales que deben de observar y en torno a los cuales giran todos los convenios, ¿verdad? Y es esa separación, la proporcionalidad de los métodos y tácticas de guerra, armamentos, todo eso está determinado en el video. Sí, Alan. Buenas noches, licenciada. En este caso, como en la de Ucrania, también hay que ver quiénes son los actores principales, así como Estados Unidos, que es quien está manipulando tanto al mundo entero como a la misma Ucrania. Incluso son los que los incitan, pero a la vez los dejan ahí a la deriva porque no hacen nada, solo perjudican a los demás países y lo estamos viendo que se está reflejando en el petróleo. Entonces, ahí sí no tanto es como Ucrania, tanto Rusia, perdón, que es el problemático, sino es en sí Estados Unidos el incitador en ese tipo de guerra. Por eso le digo, también hay que ver quiénes son los actores y los propósitos que tienen cada país y los países detrás de los responsables de la guerra. Claro, es un tema bastante complejo, ¿verdad? Es un tema que es sensible, complejo de poder establecer, de poder discutir, ¿verdad? Adentrarnos en la discusión y los estados poderosos, ¿verdad? Que sabemos tienen intereses subyacentes que a simple vista no son reconocibles, pero que sabemos siempre van a tener y generar una influencia dentro de los demás. Los convenios y el derecho internacional humanitario presenta toda la responsabilidad en el ámbito penal y en las cortes especializadas, ¿verdad? Para poder determinar la responsabilidad de quienes inobservaron esta normativa. Y como referíamos, pues hay un intento de difundir, de que se conozcan estos derechos, ¿verdad? Y luego que se apliquen.
diríamos nosotros, hay un camino y una gran brecha entre esas dos circunstancias, ¿no? Entre conocer y aplicar y respetar, ¿verdad? Todos los que participen en los conflictos y lo que nos relata dentro de este documental, ¿verdad? Que hay inclusive grupos que no son ni conocidos, se filtran y participan dentro de los mismos con las peores actividades dentro de la guerra. Entonces también, como les decía, es un tema bastante complejo que discutir en cuanto a este derecho. Sí, Juan Pablo. Lo que sí se mira y se demuestra es que la prohibición de uso de armas químicas y biológicas sí se ha utilizado. Y el calibre internacional para las guerras es el 5.56 de la OTAN. Pueden ser derivados también. Las bombas antipersonales o las minas, trampas cazabobos, todo este tipo de armas que se utilizan entre las guerrillas también son prohibidos. Sí. Hace una distinción, vamos a ver ahorita en los otros dos videos, una distinción entre el derecho internacional humanitario como de la antigüedad o el que en sus inicios se dio, y ya un derecho internacional humanitario moderno, que ha tenido que adaptarse y que va tras la adaptación, ¿verdad? Y modificación que tiene que darse para esta nueva tecnología que hay. Si me hiciera favor, Julio, David, disculpe, gracias. Un gusto, para servirle. Gracias. Los seres humanos siempre han recurrido a la violencia como forma de resolver controversias. Pero con el transcurso del tiempo, en todo el mundo, se han hecho esfuerzos para limitar la brutalidad de la guerra. Ese espíritu humanitario condujo a la adopción del primer Convenio de Ginebra en 1864 y el surgimiento del derecho internacional humanitario contemporáneo. Esas leyes universales establecen límites a los modos de librar las guerras y protegen a quienes no participan en las hostilidades y a quienes ya no están en condiciones de hacerlo. Para ello, siempre se debe distinguir entre las personas y los bienes que pueden ser atacados y los que deben ser preservados y protegidos. Además, nunca se debe atacar a los civiles. Hacerlo sería un crimen de guerra. Cuando llegaron a nuestra aldea, nos gritaron que nos iban a matar a todos. Yo tenía mucho miedo y fui corriendo a esconderme en el monte. Oí a mi madre gritar. Pensé que nunca más la volvería a ver. Se debe tomar todas las precauciones posibles para evitar causar daños a los civiles o destruir bienes esenciales para su supervivencia. Tienen derecho a recibir la ayuda que necesiten. No me preocupaban las condiciones en que vivían los prisioneros. Por personas como él, mi hermano estaba muerto. Él era el enemigo y no significaba nada para mí. Pero después me di cuenta de que tras las rejas, él estaba fuera de acción y ya no era una amenaza para mí o mis familiares. Las leyes de la guerra prohíben la tortura y los malos tratos a los detenidos más allá de su pasado. Los detenidos deben recibir alimentos y agua, y se les debe permitir comunicarse con sus seres queridos. De ese modo se preserva su dignidad y se los mantiene con vida. Los trabajadores médicos salvan vidas, a veces en las condiciones más peligrosas. Varios combatientes de ambas partes habían resultado gravemente heridos en una batalla feroz y los estábamos llevando al hospital más cercano. En un puesto de control, un soldado nos amenazó y nos pidió que solo atendiéramos a sus hombres. El tiempo se acababa. Pensé que todos iban a morir. Siempre se debe permitir que los trabajadores médicos cumplan su labor. La Cruz Roja y la Media Luna Roja no deben ser atacadas.
Los heridos y los enfermos tienen derecho a recibir atención más allá de la parte a la que pertenezcan. Los avances en tecnología armamentística han requerido una adaptación de las leyes de la guerra. Dado que algunas armas y métodos de guerra no distinguen entre combatientes y civiles, se ha acordado establecer límites a su empleo. En el futuro, las guerras podrían librarse con robots totalmente autónomos. Pero ¿tendrán esos robots la capacidad de distinguir entre un objetivo militar y una persona que nunca debe ser atacada? Por más sofisticadas que sean las armas, es esencial que su empleo se atenga a las leyes de la guerra. La finalidad del derecho internacional humanitario es que las decisiones que se tomen preserven un mínimo de humanidad en tiempo de guerra y que sea posible volver a vivir juntos una vez finalizadas las hostilidades. Muchas gracias, Julio. Muy amable. ¿Alguna otra opinión, jóvenes, de acuerdo a lo desarrollado en los videos y lo conversado en la clase? Sí, licenciada. Sí, Edwin. Digamos, es hermoso ver que existen tantos tratados y convenios a nivel internacional y cómo estos se respetan. Hemos visto gruesos ejemplos en el Medio Oriente, ahorita en Europa, donde no se respetan este tipo de convenios. Y como bien lo dice los dos documentales que hemos visto, los civiles son los más damnificados, sufriendo este tipo de asesinatos masivos, ¿verdad? Porque hemos visto a través de las noticias que ahora por medio de los medios electrónicos e internet nos llegan de inmediato esa información donde atacan aldeas completas y las arrasan. Entonces, de balde, en un momento dado, ¿cómo vemos que se cumplan este tipo de convenios si, digamos, las autoridades de cada gobierno los firman, los tratados y se adscriben a ellos, pero vemos que en la realidad hay un irrespeto hacia la vida, ¿verdad? Así Gracias, es. licenciada. Así es muy lamentable, ¿verdad? Sí, Jorge. Sí, licenciada, gracias. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Jorge, le escuchamos. Muchas gracias. Pues vea, básicamente mi pregunta recae específicamente en que yo escuchaba que en el audio se determinaba, ¿verdad? Que a futuro, por ejemplo, los robots podían hasta cierto punto. ¿Quién habla? Qué mala onda. Pues sí, que ellas pudieran llegar a presidir en conclusión la guerra, ¿no? Pero en el caso de que los robots, o sea, si llegaran a presidirla, yo me imagino que, o sea, este convenio tendría que, no sé, reformarse de alguna forma, porque si un robot no podría distinguir entre quién es la persona que es como que la que está ocasionando el problema y un niño, por ejemplo, pienso yo que tendrían que reformar ese aspecto. O sea, es muy complejo eso, ¿no cree? Sí, bastante complejo el hecho de, ¿será que la norma va a poder adaptarse? ¿De qué responsabilidad tendrá entonces un robot? O sea, ¿hacia dónde iríamos con eso? Y además, ¿sería entonces permitido o contrario? ¿Sería permitido entonces utilizar esos medios o estos mecanismos? ¿Será que van a ser aceptados y avalados, verdad? El uso de esa nueva tecnología en estas condiciones, ¿verdad? Sí, es bastante complejo el tema. ¿Quién fue? Perdón, Walfred. Gracias, licenciada. Bueno, Jorge. Licenciada, yo tenía una duda. Digamos, en este lado del mundo, del continente, vemos otro tipo de guerras. Por ejemplo, el Estado versus grupos de crimen organizado o narcotráfico. Quizás los ejemplos de Colombia o el caso de México. Aquí también se aplica este derecho
O sea, en este tipo de guerras. Fíjese que dentro de las características que tiene, y ustedes ahí determinarán y van a ver en el documento y demás, debe de hacerse la declaratoria. Tiene que el Estado declarar, ¿verdad?, que está en guerra. Ante esa declaratoria al mundo, a la comunidad internacional, en ese momento, en esa condición de decir que se encuentra con un conflicto interno, ¿verdad?, de declararlo y de decirlo a la comunidad internacional, en ese momento entra a regir estas normas. Si no se hace la declaratoria, si no se tiene la condición de conflictividad, porque veían ahí dentro del audio también decía, no es para cualquier, digamos, dificultades que no se puedan resolver con las normativas, como por ejemplo estados de sitio, ¿verdad? Que tenemos mecanismos para poder determinar o minimizar los disturbios y circunstancias que se den. Ya hablar de guerra, ¿verdad?, ya tiene características y condiciones y tiene que hacerse una declaratoria de la misma para que entre a regir el derecho internacional humanitario y ya no rija los derechos humanos, sino que sea este derecho internacional. La vista del mundo va a estar puesto, y del Comité Internacional de la Cruz Roja y de todos los entes que supervisan, van a estar puestos entonces en esos estados que se encuentran en guerra, que anuncian la guerra. Jamie. Buenas noches, licenciada. Una pregunta. ¿Qué pasa con un país que solo ha firmado 3 convenios? ¿Es aplicable el derecho internacional humanitario o no? Sí, Jamie, sí es aplicable y es el único convenio que ha sido firmado por la totalidad, dependiendo de quién diga cuál es la totalidad, ¿verdad? Porque tenemos ahí algunas diferencias entre que si somos 194 países en el mundo, 200, 203 y algunos por ahí, tenemos pues algunos datos por ahí, ¿verdad? Pero es el único que ha sido firmado por todos los países del mundo, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Bueno, Jamie. Bueno, jóvenes, ya vamos concluyendo sobre la hora. Fue un gusto para mí acompañarlos en esta noche con este tema tan interesante. Continuaremos con el tema, pues Eli ya continuará con ustedes la próxima semana, esperemos, ¿verdad? El día lunes para la prueba que va a haber. Por favor, el lunes hay una prueba en el horario de clase y yo voy a colocar los 3 enlaces. Solo nos faltó un video de 3 minutos nada más, que es un repaso de lo que dicen los otros 2, ¿verdad? Documentales, para que tomen referencia de lo que se repite, ¿verdad? De lo esencial de cada uno y lo tengan presente para la prueba del día lunes, por favor. ¿Alguien más me levantó la mano? Perdonen. No sé, Jorge, nuevamente, ¿no? No, licenciada, pero de paso, no, para agradecerle, muy fina, muy linda su clase ahí. Muchas gracias, Jorge, muy amable. Bueno, entonces nos saludamos en una próxima oportunidad. Que estén bien.